Buenos días, hermanos. Vamos a orar una vez más antes de entrar en la exposición de la palabra. Señor, te damos muchas gracias que tú nos permites estar aquí. Es un gozo, Señor, estar reunidos, estar en tu presencia y poder abrir tu palabra y ver lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, te pedimos que examines a nuestro corazón. Señor, haz que recibiéramos todo lo que deseas enseñarnos el día de hoy. Y, Señor, infunde aliento en nuestros corazones, Señor, de modo que salgamos aquí animados y transformados por medio de tu palabra. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Muy bien, pues como dijo el pastor Eduardo, después de un mes prácticamente, retomamos la serie en el libro de Génesis que hemos titulado, ¿quién se acuerda del título de la serie en Génesis? Creación, caída y redención comenzada, ¿sí? Entonces, prácticamente los primeros 3 capítulos abarcan la creación y la caída, y todo de ahí es el comienzo de la redención que se promete desde capítulo 3. Entonces, como que ese es el tema del libro de Génesis. Y pues la verdad es que hoy, volviendo a la serie, nos toca un capítulo pesado, un capítulo difícil, pero no lo podemos saltar. Esa es una de las ventajas o beneficios de la predicación expositiva, como hemos mencionado, ¿no? Que aquí predicamos de manera consecutiva libros de la Biblia. Entonces eso te obliga a predicar pasajes que de otra manera quizás quisieras saltar, pero no podemos. Entonces, el pastor Eduardo me estaba preguntando cómo me fue estudiando este capítulo 19, y la verdad, solo como advertencia, que es un capítulo de eso, de muchas advertencias, ¿verdad? Yo creo que ese es el aprendizaje principal. Es un aprendizaje, una advertencia que recibimos de este capítulo. Y recibir advertencia cuando alguien viene y dice, oye, yo te quiero dar una advertencia, como que es como no lo más agradable, ¿verdad? Si alguien dice, oye, yo quiero felicitarte porque hiciste un excelente trabajo, no, eso se siente bien. Una advertencia, pues no tanto. Entonces, una predicación llena de advertencias es quizás como tomar una medicina un poco amarga, ¿verdad? Que lo tomas sabiendo que te va a hacer bien, ¿verdad? Va a beneficiar tu salud. Pero es que hay predicaciones que son más como tal vez un vaso de agua fresca, bien fría, y lo tomas y te refresca y se siente excelente. Y otros como el día de hoy, que es quizás más en el tono de la medicina un tanto amarga. Pero yo estoy convencido que el Señor en su providencia nos ha traído aquí a Génesis capítulo 19. Si no están ahí, búsquenle ahí rápido, Génesis 19. Vamos a dar lectura a todo el capítulo. Vamos a tratar de ver todo el capítulo 19. ¿Ya están ahí? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice 19:1: los ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo: señores míos, les ruego que entren en la casa de tu siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Sin embargo, les rogó con insistencia. Ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Haz de un lado, dijeron ellos, y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Y ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los 2 hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, que iban a casarse con sus hijas, y dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los 2 hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. No, por favor, señores míos, les dijo Lot, ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida, pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es una pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Y él le respondió, bien, te he conocido también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre se le puso a la ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Y él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Lot subió de Zoar y habitó en los montes. Y sus 2 hijas con él, pues tenían miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con su padre. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también. Y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así que las 2 hijas de Lot concebieron de su padre.
y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab, y él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz a un hijo y lo llamó Ben-Amí, y él es el padre de los amonitas hasta hoy. Bien, ya necesito un traguito de agua. Pues entramos el capítulo, saliendo 18, pues ya sabiendo que Sodoma, y eso no va a acabar bien, ¿verdad? El Señor ya le reveló a Abraham lo que tenía pensado, y Abraham ya ha intercedido por la ciudad, ¿verdad? Cuando Dios le informa de sus intenciones. Entonces sabemos que la ciudad tiene un destino condenado debido a su maldad, ¿verdad? Porque no es la primera vez que nos menciona la maldad de Sodoma. Eso ya se mencionó desde capítulo 13, ¿sí? Pero realmente, cuando analizamos la historia aquí, la historia tiene más que ver con Lot que con Sodoma, ¿verdad? Vemos que los ángeles van de su visita con Abraham, que sucedió en capítulo 18, y van directamente a su intervención con Lot, ahí en Sodoma. Aunque eran 3 con Abraham, y los que llegan a la ciudad de Sodoma solo son 2, nada más una observación interesante. Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y el corazón de este mensaje es esto: las lecciones de la vida de Lot y su familia. No sé si alcanzan a ver ahí, pero vamos a ver varias lecciones y aprendizajes de la vida de Lot y su familia, porque es creo que es muy instructivo para nosotros lo que se puede aprender de este pasaje. Entonces vamos a ver las decisiones de Lot y las consecuencias de sus decisiones. Entonces primero veamos sus decisiones. Primero, lo que vemos aquí es que Lot lleva a su familia a un lugar peligroso, a un lugar muy peligroso. Todo indica que Lot, al llevar a su familia a vivir en Sodoma, él ha actuado de manera imprudente en esto, porque Sodoma es un entorno tóxico, es un lugar malo, ¿sí? Y interesantemente, Sodoma es una decisión que Lot tomó, una decisión que comenzó unos 15 o 20 años antes de lo que sucede aquí en capítulo 19. Esa es una decisión que empezó hace 2 décadas casi en la vida de Lot, cuando en capítulo 13 Lot decidió tomar para sí lo mejor de la tierra. Si se acuerdan, ¿verdad? Que Abraham dice: oye, si tú vas para allá, yo voy para acá, y si tú vas para acá, yo voy para allá. Lot levantó la vista, ¿sí? Y dice que vio la llanura, que estaba próspera, mucho pasto para sus animales, y ahí empezó una progresión en la vida de Lot. De hecho, en 13:12 dice así, muy interesante, dice: Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Sí, esa frase como que te empieza a dar un escalofrío. Fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Versículo 13, el siguiente, dice que los hombres de Sodoma eran malos, pecadores en gran manera delante del Señor. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ya desde capítulo 13, vemos en Lot como esa tendencia en que Lot ve como bueno, como atractivo, lo que es malo y peligroso. ¿Sí? Y como Lot, años antes, como acabamos de leer, fue poniendo su tienda hacia Sodoma. Ahora en capítulo 19, que acabamos de leer, lo encontramos, ¿dónde? En la puerta de la ciudad. Ya tiene su casa ahí en la mera ciudad de Sodoma. Lot ya está ahí. Y
pues parece que hasta se ha convertido en una especie de dirigente de la ciudad. Los hombres que se sientan en la puerta de la ciudad están ahí para dirigir asuntos de la ciudad, cobrar impuestos a los que vienen a vender quizás. Entonces Lot ya no es nada más que está viviendo ahí, ya está involucrado en la vida de la ciudad. ¿Sí? Entonces vemos que progresivamente, paulatinamente, Lot ha ido acomodándose a Sodoma. Y esa decisión de Lot tendrá consecuencias que no aparecen de inmediato, pero que son terribles. Consecuencias terribles en la vida de Lot, esas decisiones. Entonces, de entrada, empecemos a examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, ¿qué tal las decisiones que están tomando en sus vidas el día de hoy? En sus vidas ahora. ¿Hay movimiento hacia Sodoma en su vida? Cuando examinas tu vida, ¿hay movimiento hacia Sodoma en tu vida? ¿Estás llevando a tu familia, si eres padre o madre, llevando a tu familia a acomodarse a algo que tendrá consecuencias terribles más adelante? Sí. Y es que escoger de vivir en la llanura con tanta prosperidad no fue algo abiertamente pecaminoso, ¿verdad? Como tal. Pero con esa decisión de Lot de ir, no solo viviendo en la llanura, pero ir acercándose a Sodoma, Lot encaminó a su familia a las terribles consecuencias que vemos en esta historia. ¿Sí? Y eso nos sirve de advertencia, hermanos. Una persona, empezó una secuencia en la vida de Lot, ¿verdad? Una progresión de decisiones. Y eso lo hemos visto también, ¿verdad? Una persona que empieza o que termina con problemas con el alcohol, ¿verdad? Solo empieza pues tomando una copita con sus amigos. Y años después de muchas decisiones, termina esclavizado al alcohol. La fornicación o un adulterio no sucede de una noche a la mañana, ¿verdad? No sucede en un día, empieza cuando tú empiezas a tomar pequeñas decisiones en tu vida, ¿sí? Descuidas en ciertas áreas tu vida espiritual, o a lo mejor empiezas a ver contenidos pornográficos en tu celular, y eso te abre a pensamientos que no tenías que tener, o empiezas a escribir a esa persona, quieres chatear un poco con esa persona que siempre te hacía sentir tan bonito, te escuchaba. Ahí empieza, ¿sí? Estás acomodando, desplazándote lentamente hacia una consecuencia destructiva, un poco de rencor quizás, que no lo tratas, como que lo escondes en tu corazón, y esa cosa va creciendo hasta convertirse en odio. Y ya odias a una persona con que tenías una relación buena, y esa relación ya está destruida porque empezó con una decisión pequeña de no tratar algo pequeño en tu corazón, y eso creció paulatinamente hasta convertirse en algo terrible. Es que Lot probablemente jamás en su mente se veía a sí mismo viviendo en medio de Sodoma, ¿cierto? Nunca pensaba estar participando ahí en la vida de Sodoma. Yo creo que no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos entender, hermanos. Lo que empieza con una pequeña decisión medio inocente puede llevarnos hasta Sodoma. Y si tú estás aquí y piensas, bueno, yo supongo que es posible, pero, híjole, no, llegar tan lejos, yo no. Yo fui formado en la iglesia. Yo conozco la palabra de Dios. Yo soy una buena persona. Yo hago lo correcto. Bueno, si tú piensas así, Hebreos dice que el pecado es engañoso. El pecado es engañoso. El pecado hace que la mentira tenga apariencia de verdad. Hace que lo peligroso se vea bonito y seguro. A eso se dedica el pecado, engañarte. Y no solo nos engaña. Hebreos también dice que el pecado paulatinamente
nos va endureciendo, ¿sí? Nos endurece. Algo que antes, cuando lo hacías, afligía tu conciencia, ya no me afecta. Algo que antes me hacía sentir culpa y vergüenza cuando participaba en esa cosa, ya se siente normal. ¿Qué está pasando? El pecado me está endureciendo. El pecado te engaña y el pecado te endurece. ¿Sí? Y así, una persona que nunca imaginó llegar tan lejos puede llegar de una pequeña decisión a estar metido en la vida de Sodoma. Entonces yo he orado, hermanos, que si hay alguien aquí el día de hoy que está tomando decisiones, que están iniciando una trayectoria en tu vida hacia Sodoma, hacia la destrucción, que el Señor en su amor, que el Señor en su gracia te revele el día de hoy dónde estás, que te revele dónde te va a llevar ese camino, ¿sí? Y que te dé también la fortaleza para arrepentirse, ¿sí? Lot pudo haberse arrepentido antes de llegar a vivir en Sodoma, pero no lo hizo. Quiero que noten también en la historia que leímos que Lot no es como que está ignorante o que no se ha enterado de la depravación y cómo está el lugar donde vive. Lot sabe súper bien que está horrible en Sodoma. ¿Por qué? Bueno, cuando los ángeles llegan a advertirle de la destrucción, él sabe que quedarse en la plaza representa un peligro terrible para esos hombres. Insiste Lot que vengan a su casa, no les permite quedarse en la plaza. Y esa parte, cuando los ángeles llegan a su casa de Lot, está bien tremenda, porque por una parte, Lot, o sea, vemos ciertas cualidades en Lot, vemos que no ha perdido completamente su temor del Señor, porque Lot les ofrece hospitalidad a esos hombres, tiene un deseo de protegerlos, lo cual es bueno. Vemos que Lot, cuando los hombres llegan a su casa de la ciudad, Lot no aprueba de su conducta, dice, no obren, hermanos, perversamente. Entonces eso son como cositas ahí en su vida de Lot que habla bien de él. Pero por otra parte, como la siguiente cosa que hace en esa historia, demuestra qué tan confundido y corrompido está este hombre, porque ofrece a sus hijas para que dejen de pedir los hombres de la ciudad que salgan los ángeles. Lot ya está en un lugar muy, muy malo, ¿sí? Muy confundido, muy corrompido, ¿sí? Y de paso, Dios nunca pide que hacemos algo pecaminoso para obedecerle en otra área. O sea, sí, Lot tenía una responsabilidad de proteger a las personas que habían llegado a su casa, pero no tenía que pecar enviando a sus hijas afuera para protegerlos. Dios nunca pide que hagamos eso, ¿sí? Bueno, nada más como un pequeño paréntesis aquí. Los hombres de la ciudad piden que los ángeles salgan para conocerlos. Y aquí y en otros pasajes de la Biblia, esa palabra conocer, como a lo mejor ya saben, tiene una connotación sexual. ¿Okay? O sea, no están pidiendo que salgan esos hombres para que les demos la bienvenida a la ciudad y que les presentemos un regalo. No, tiene una connotación sexual. Y por eso se ha debatido mucho, pues en el estudio de este capítulo, cuál era el pecado de Sodoma que provoca el juicio del Señor, ¿verdad? Porque Dios destruye la ciudad. ¿Cuál es el pecado que provoca el juicio del Señor sobre Sodoma? Y muchos dicen que no, es que fue eso. La práctica de la homosexualidad en Sodoma fue lo que provocó el juicio del Señor. Yo estoy de acuerdo con un comentarista que observa que hay dos clases de pecados que caracterizaban a las personas de Sodoma: pecados sociales y pecados sexuales. Dos clases de pecados, sociales y sexuales. Porque es muy interesante lo que dice Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49 dice, Ezequiel está profetizando contra Israel, pero
se refiere al juicio que vino contra Sodoma, y dice, pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. ¿Okay? Entonces, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Dice, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. ¿Sí? Entonces, ahí nos presenta otra clase de pecados que también estaban oprimiendo a los pobres. Ociosidad, arrogancia. Entonces, podemos decir que no fue solamente el tema de la homosexualidad que provocó el juicio del Señor, pero también el libro de Judas indica que hubo una reputación de Sodoma y las ciudades que le rodean, una reputación de una aberración sexual que se practicaba en esos lugares. Entonces, si tú lees sobre Sodoma, los intérpretes modernos pues procuran borrar cualquier implicación homosexual que se practicaba en Sodoma. Tratan de decir que no, eso no es lo que estaba sucediendo, eran otros pecados que sí habían, pero también existía eso. Entonces, y también lo que hace Lot con los hombres que llegan deja bastante claro que él sabía exactamente que fue eso lo que buscaban los hombres de la ciudad. Entonces, sea como sea, todo indica que Sodoma es un lugar sumamente corrompido, ¿sí? Y versículo 4 lo dice explícitamente, que esto no es un grupito de como super manchados dentro de la ciudad que llegaron con Lot. No, es toda la ciudad, ¿sí? Toda la ciudad estaba involucrado, ¿no? Y esos hombres tan entregados a su pecado que cuando los ángeles los hieren con ceguera, aún así no les entra como un temor. Eso me impactó eso, que quedan ciegos, no pueden ver y pienso que sería como, pues algo poderoso está operando aquí. Vámonos a casa mejor, porque hay ondas aquí que no entendemos y esto está fuerte. No, aún así siguen buscando encontrar la puerta para entrar a sacar a esos hombres. Sí, bien torcidos esos cuates. En segundo lugar, vemos mala decisión de Lot en ir a Sodoma. Y no fue como que llegó ahí, fue acercándose paulatinamente, sabiendo bien la reputación de la ciudad. Vemos también que Lot no cuida de su propia vida espiritual ni la de su familia. Viviendo en Sodoma, Lot no cuida de su propia vida espiritual ni de su familia. No les protege a su familia del entorno en que vivían. Mira, como ya dijimos, Lot pudo haberse evitado vivir en Sodoma. No tenía que ir ahí. Fue una mala decisión. Pero la realidad es, ¿qué tal nosotros? Porque muchos de nosotros nacimos ya viviendo ahí. No en Sodoma, pero en ciudades no tan distintas, ¿verdad? Y cada vez más con el paso del tiempo. Sí, pero lo que vemos con Lot no hay una evidencia en ese hombre que dice, oye familia, aquí estamos en Sodoma, está bien pesado aquí, pero vamos a hacer luz aquí. Dios nos ha enviado aquí, vamos a vivir para el Señor y ser luz aquí. O sea, no se ve nada de eso en la vida de Lot, ni en la evidencia que dan su familia, ¿sí? Ahora, es cierto que si estudias la vida de Lot, el Nuevo Testamento lo registra como un hombre justo, un hombre de fe. 2 veces lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, de alguna manera, Lot siempre preservó su fe y cierto temor del Señor. Pedro también dice que fue Lot abrumado por la conducta de los hombres de Sodoma, que su alma fue abrumado, creo que dice. Pero al mismo tiempo, vemos un Lot sumamente cómodo ahí en Sodoma. Ya es parte de la ciudad, ¿sí? Le gustaba a Lot muchas cosas del lugar. ¿Por qué puedo decir eso? Bueno,
En versículo 16, cuando los ángeles le dicen a Lot, ya es hora, escapa, carnal, que viene la destrucción. No, ¿qué hace Lot? Titubeaba, demoraba, no quería irse Lot, ¿sí? Le dicen varias veces los ángeles, huye por tu vida, no te detengas, salgan ya. Pero como que Lot no puede, su corazón, Sodoma ya había cautivado una parte de su corazón de Lot. No lo pudo dejar. No va gozoso y agradecido que el Señor lo está librando de ese entorno tan perverso en que vivía. Y lo que vemos en Lot es que su discernimiento espiritual se había disminuido muchísimo. Sus defensas hacia la enfermedad de la corrupción que le rodeaba se habían debilitado muchísimo. No ha cuidado su corazón, Lot, ¿verdad? Como dice el autor de los Proverbios, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Lot no había cuidado su corazón. Perdió su brújula espiritual, Lot. Eso es claro. Entonces, hermanos, yo quiero que lo veamos, que Lot no quiso soltar Sodoma, no quiso soltar su pecado, pero si no sueltas a tu pecado, serás destruido. Si no sueltas tu pecado, serás destruido. Lot quería aferrarse ante una amenaza de destrucción. Ve que el pecado nos hace tontos, el pecado nos hace necios, el placer del pecado engaña, como ya vimos en Hebreos. Entonces los ángeles, ¿qué tienen que hacer? Lo tienen que sacar a Lot a la fuerza. Y su familia lo tiene que ir arrastrando hasta afuera de la ciudad, parece. Y aún así, llegando afuera de la ciudad, se pone a negociarlo. No, al monte no, está muy lejos. Ya hasta ahí no llego, dice Lot. Está bien difícil. Déjanos ir a una pequeña ciudad, ¿verdad? Aquí hay una cerca. Ahí puedo estar a salvo del juicio. Entonces, como que Lot solo quiere tomar un pasito, alejarse un pasito de Sodoma, un tantito de su pecado, ¿sí? Pero hermanos, dejar el pecado no debe ser algo paulatino. Corre, huye, ¿verdad? Si hay pecado en tu vida, no lo vas soltando poquito a poquito, ya voy a ir acomodándome a vivir sin mi pecado. No, huye, corre, déjalo, que viene destrucción. Sí, 6 veces los ángeles le tienen que decir a Lot, escapa, huye. Lot ya no ve con claridad después de Sodoma. Y pues es bastante obvio que sin la intervención de los ángeles, para sacarlo y empujarlo a huir, Lot habría perecido ahí en la destrucción de la ciudad. ¿Sí? En un sentido no es tan diferente que nosotros, porque es verdad, ¿no? Que Dios ha intervenido en nuestras vidas. Dios nos ha sacado a nosotros de las tinieblas. Sin la ayuda, la intervención del Señor en nuestras vidas, todos nosotros pereceríamos en el juicio. Sí. Y aún como creyente, tristemente me veo a mí mismo muchas veces en Lot. Sí. No tan rápido como debería ser yo para alejarme del pecado. Dejar y soltar algo que a mí me va a hacer daño. Me veo a mí mismo en Lot. Sí. Bueno, si Lot estuvo mal, podemos decir su familia peor. No les había Lot enseñado el temor del Señor ni sus caminos. ¿Sí? Lot descuidó por completo la tarea de enseñar a sus hijos el temor del Señor, los caminos del Señor, completamente distinto que Abraham. Si todavía estás en 19, dale una vuelta atrás a la página, y en 18, versículo 19, dice algo muy interesante acerca de Abraham. Dios
lo visita, promete que cuando va a nacer su hijo. Luego en 19 dice, yo lo he escogido a Abraham, ¿para qué? Para que mande a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Dios dice de Abraham, yo lo conozco, Abraham. Yo sé que Abraham va a dirigir su familia a seguir mis pasos. Va a enseñar a sus hijos el temor del Señor. Completamente diferente de Lot. Entonces, Abraham como padre nos sirve de ejemplo, ¿verdad? Dios dice, yo veo a Abraham y yo sé que él lo va a hacer. Él instruirá a su familia, a sus hijos, para que sigan mis caminos, ¿sí? Pero vemos totalmente el contrario en la vida de Lot. Su esposa de Lot, al parecer, completamente ella enamorada de la vida de Sodoma, porque huyendo de la ciudad, ¿verdad? Dice que ella iba atrás de Lot, pero cuando dice que miró atrás, algunos comentaristas piensan, y me hace sentido, que no solo se refiere a que corriendo como que echó una miradita atrás, que se refiere a que mientras ella caminaba esos, que serán, no sé, como 8 kilómetros, dicen algunos comentarios que de distancia que tenían que, entonces caminaron unas horas para llegar a la ciudad, que mientras caminaban, ella pues como que de repente dijo, no, ya sabes que yo voy para atrás. Y no solo echó una miradita, sino que volvió atrás. ¿Y qué pasó? Ella experimentó el mismo juicio de los habitantes de la ciudad. Sí, se convirtió en una columna de sal. Sí, como que de repente dijo, ¿sabes qué? Ustedes siguen con su locura y yo voy a estar esperándolos en casa cuando les pase el sustito de los ángeles, ¿no? Pero no creía, quería volver a Sodoma, le gustaba la vida ahí. Sí, sus hijas también, Lot las lleva a vivir en ese entorno, a educarse aquí en Sodoma, y ya cuando vemos sus hijas, ellas están en relaciones para casarse con sodomitas. Lo que ellas hacen al final del capítulo, ¿verdad? Es una extraña, escalofriante depravación. Pero papá los educó en Sodoma. Ahí fueron formadas ellas. Lot se permitió la vida de Sodoma, pero le costó sus hijas y su esposa. Sí, las perdió. Sus yernos también. Lot no había tenido una buena influencia sobre ellos en su vida. Parece que pues no habían entendido nada de la fe que tenía Lot. Se burlan cuando Lot va a avisarles del juicio, como que ni se burlan, ¿verdad? Ay, suegro, tú y tus cosas religiosas, ahí estaremos esperando el juicio cuando venga, pero tú tranquilo a casa, aquí no pasa nada, siempre hemos vivido aquí. Se burlan. No les interesa, no escuchan. Entonces, las decisiones de Lot, como ya mencioné, estrictamente no era pecaminoso vivir en Sodoma. Pero lo que hace Lot me recuerda lo que Pablo dice. Dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, lo que vemos en Lot es que una y otra vez Lot escogió lo que no fue de provecho, lo que no edificaba a su familia, y sí, terminó saliendo con su vida Lot, pero Dios lo tuvo que rescatar de ahí y termina perdiendo todo. Lot pierde todo. Entonces hubo consecuencias terribles, porque Lot y su familia fueron formados y moldeados por Sodoma y la perversidad que les rodeaba. ¿Qué nos está moldeando a nosotros, hermanos? ¿Qué nos está moldeando a nosotros? Mira, si las noticias y entretenimiento y telenovelas y series de Netflix y Facebook e Instagram y YouTube, si esas cosas
tienen la mayoría de nuestra atención, y ojo, yo uso esas cosas también, pero si tienen la mayoría de nuestra atención, seremos formados en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Va a pasar, igual que le sucedió a Lot. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a escuchar la advertencia aquí y ser moldeados por la verdad, ser moldeados por la palabra, ¿verdad? Y para nosotros como padres, bueno, para todos nosotros, no ser moldeados por la cultura y ser moldeados por la palabra va a implicar decisiones difíciles, va a implicar ir contra corriente, va a implicar, papás, que no permites a tus hijos hacer las mismas cosas que hacen todos los demás de la escuela. Va a implicar ese tipo de decisiones y conversaciones difíciles, incómodos a veces, ¿sí? No será popular ser formado por la palabra y no por la cultura. Entonces, espero que hayamos visto que la vida de Lot es una advertencia muy fuerte para nosotros, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente tema. Vemos nada más 3 puntos y ese primero fue el más largo. Aquí un punto pequeño y al final uno muy, muy breve. El juicio de Dios, ¿sí? No se pone más leve el sermón, ¿sí? El juicio de Dios. Porque es un tema bastante presente, bastante claro aquí en este capítulo. O sea, ¿qué pasa? Dios destruye con fuego y azufre toda la ciudad y las ciudades que rodeaban a Sodoma. ¿Sí? Y interesantemente, en el Sodoma, en el resto de la Biblia, se convierte en como un ejemplo del juicio de Dios. ¿Okay? Un ejemplo de lo que sucede a personas y sociedades que rechazan a Dios y se pierden entonces en rebelión contra el Señor. Sodoma es como el ejemplo, el modelo de esto en toda la Biblia. Y bueno, en la actualidad, tal vez no es secreto, pero el juicio de Dios es un tema que bastantes cristianos modernos han tratado de disminuir, ¿verdad? No hablemos del juicio y la ira de Dios, eso como que lo queremos echar bajo el tapete y pretender que no existe, ¿sí? Rob Bell, famosamente es un autor o era pastor, famosamente escribió un libro en que él hace eso, disminuye la idea del juicio de Dios. El libro se llama El amor gana o Amor vence, quizás sería la mejor traducción. E intenta en ese libro reinventar la idea del juicio de Dios. Y su argumento es que, bueno, al final de todo, el amor de Dios va a vencer a su juicio y entonces todos terminarán, o casi todos terminarán salvos. Básicamente eso es lo que argumenta. Ya ni es pastor ni cristiano, o sea, le pasó lo mismo que Lot, empezó tomando decisiones y ya está lejos de cualquier cosa cristiana. Pero fue un libro sumamente popular. Pero no es lo que enseña la Biblia, para nada. Entonces, como ya dije, Sodoma y Gomorra se convierten en como este precursor del juicio divino. 8 veces, por lo menos 8 veces, quizás hay más, en el Antiguo Testamento se mencionan esas ciudades, Sodoma y Gomorra, en conexión o relacionados a el juicio de Dios. Cuando Dios está hablando del juicio sobre su pueblo, siempre se menciona cómo era con Sodoma y Gomorra, o así será para ustedes. Si no fuera por el remanente que ha permanecido, ustedes serían como Sodoma y Gomorra. Se convierte en ese como ejemplo, modelo del juicio de Dios. Y el mismo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Lucas dice, como ocurrió en Sodoma, así será el día cuando Jesús regrese. Así dice Lucas. Bueno, uno de los más interesantes es, lo dice Jesús en Mateo 11. Mateo 11, 23. Chequemos rápido. Mateo 23, versículo 20. Digo, Mateo 11, perdón, di mal.
Mateo 11, versículo 23. Dice, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevado hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué fuertes palabras de Jesús. O sea, Jesús les está diciendo, habla a Capernaum, a este pueblo, y le dice, oye, ustedes han oído hablar de Sodoma y Gomorra. Y seguramente ellos decían, no, pues claro que sí, estaban bien malvados esos cuates y Dios tuvo que enviar un juicio sobre ellos, bien malos. Y Jesús dice, pues le va a ir mejor a Sodoma en el día de juicio que a ustedes, porque si ellos hubieran recibido la luz, si ellos hubieran escuchado la predicación de Jesús en su propio pueblo, si ellos hubieran visto los milagros que ustedes vieron, ellos hubieran arrepentido y ustedes me rechazan. ¿Sí? Ustedes tenían el testimonio y la presencia de Jesús en su pueblo y rechazaron a Jesús. Los que tenemos conocimiento de Jesús y lo rechazamos, Jesús dice, le va a ir mejor a Sodoma que a ustedes, porque ustedes tenían tanta revelación, tanta luz y rechazaron esa luz. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, no es solo Sodoma que merece el juicio de Dios. Nosotros igual. Nosotros todos hemos rebelado contra Dios. Todos hemos quebrantado su ley. ¿Sí? Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Nosotros estamos aquí hoy porque la historia no termina ahí. Dios envió a su propio Hijo Jesucristo, ¿sí? Quien tomó sobre sí el juicio de Dios, quien tomó sobre sí la ira y el castigo de Dios por el pecado, por nuestros pecados. Y todos los que se arrepientan y confían en Cristo, sus pecados son perdonados. Escapan del juicio divino, como vemos que Lot escapa. Pues hay una vía de escape para nosotros que Dios nos ha provisto. Así que quiero decirle, si estás aquí hoy, si estás escuchando y no has arrepentido de tus pecados, no has confiado en la provisión de Jesús, que esta historia del juicio le recuerde que hay un juicio futuro que viene. El juicio no acabó en Sodoma. Hay un juicio futuro que viene sobre nosotros. Y hoy, por medio de Jesús, Dios, en su amor, en su abundante misericordia para nosotros, te ofrece a ti escapar ese juicio por medio de Jesús. Así que no seas como Lot, no titubees como Lot, corre a Cristo hoy. ¿Okay? Vamos a pasar al punto final, ya casi terminamos. Un Dios fiel a su pacto. Vemos un Dios fiel a su pacto en medio de este capítulo tan pesado. Versículos 27 y 29, vemos que cuando Dios está destruyendo la ciudad, que Abraham se va a donde él platicaba con el Señor para asomarse a ver el valle y ve el humo saliendo. Y dice la Biblia que Dios, cuando destruyó las ciudades, se acordó de Abraham. ¿Sí? ¿Lo vieron ahí? Dios se acordó de Abraham. Ese es el lenguaje del pacto. Y escuchamos ese lenguaje en Éxodo, cuando se levanta el clamor de los israelitas en Egipto y Dios se acuerda de su pacto. Dios se acordó de lo que había prometido a Abraham. Y es importante que no perdamos aquí también la intercesión de Abraham, ¿verdad? Que vimos en el capítulo anterior. La intercesión de Abraham, su rogar al Señor por la vida de Lot,
porque eso era atrás de su petición, ¿verdad? Es parte de la salvación de Lot, ¿sí? No es menor o de poca importancia esa intercesión de Abraham, nada más lo digo de paso. Porque lo que vemos aquí, de alguna manera, es la bendición, que la bendición que Dios ha prometido a Abraham, que vimos en capítulo 12 y 15, se repite otra vez en 17, esa gran bendición que Dios ha prometido a Abraham, ese pacto que ha hecho con él, la salvación de Lot es de alguna manera Dios honrando las promesas de bendición que ha hecho a Abraham, ¿sí? Entonces eso nos recuerda que a pesar de la maldad del hombre, a pesar de lo feo que se han puesto las cosas en este valle, en Sodoma, en Gomorra, el pacto de Dios con Abraham sigue en pie. Dios cumplirá sus promesas. Es un destello ahí de luz cuando vemos que Dios se acordó de Abraham cuando destruyó esas ciudades. Sí. Y otro destello de luz, aunque terminamos este capítulo que ha sido tan oscuro, es versículo 37, casi al final ahí del capítulo 37. Porque la hija mayor de Lot, su hijo que le nace, se llama Moab. Moab, quien es, como dice el texto, padre de los moabitas. Y más adelante en la historia, hermanos, nos encontramos con una moabita fiel al Señor, que se llama Ruth, ¿verdad? Un libro de la Biblia dedicado a su historia. Ruth, quien es bisabuela del rey David, ¿sí? Entonces Jesús, hermanos, nace siendo descendiente de David. Entonces, a través de su linaje, de este hombre Moab, que nace bajo circunstancias tan feas, nuestro Dios está obrando para traer redención a nosotros. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios que de algo tan malo, algo tan feo, puede sacar algo bueno. Ese es el poder de nuestro Dios y lo puede transformar y usarlo para sus propósitos. ¿Sí? Con eso terminamos, hermanos, que el Señor bendiga su palabra a sus vidas.